Mística Ciudad de Dios, primera parte, libro 2, capítulo 12, de la virtud de la templanza que María Santísima tuvo. Punto 583. De los dos movimientos que tiene la criatura en apetecer el bien sensible y retirarse del mal, este último se modera con la fortaleza, que, como he dicho, sirve para que por la irascible no deje vencerse la voluntad. Antes ella venza con audacia, padeciendo cualquier mal sensible por conseguir el bien honesto. Para gobernar los otros movimientos de la concupiscible sirve la templanza, que es la última virtud de las cardinales y la menor, porque el bien que consigue no es tan general como el que miran las otras virtudes. Antes la templanza inmediatamente mira al bien particular del que la tiene. Consideran los doctores y maestros a la templanza en cuanto dice una general moderación de todos los apetitos naturales, y en este sentido es virtud general y común, que comprende a todas las virtudes que mueven el apetito conforme a razón. No hablamos ahora de la templanza en esta generalidad, sino en cuanto sirve para gobernar la concupiscible en la materia del tacto, donde el deleite mueve con mayor fuerza y consiguientemente en otras materias deleitables que imitan a la delectación del tacto, aunque no con tanta fuerza. Punto 584. En esta consideración tiene la templanza el último lugar de las virtudes, porque su objeto no es tan noble como en las otras, pero con todo eso se le atribuyen algunas excelencias mayores en cuanto desvía de objetos y vicios más feos y aborrecibles, cuales son la destemplanza de los deleites sensitivos comunes a los hombres y a los brutos irracionales. Y por esto dijo David, que fue hecho el hombre semejante al jumento, cuando se dejó llevar de la pasión del deleite. Y por la misma razón el vicio de la destemplanza se llama pueril, porque un niño no se mueve por la razón, sino por el antojo del apetito, ni se modera si no es con castigo, como también le pide la concupiscible para refrenarse en estos deleites. De este deshonor y fealdad redime al hombre la virtud de la templanza, enseñándole a gobernarse, no por el deleite más por la razón, y por esto mereció esta virtud que se le atribuyese a ella cierta honestidad y decoro o hermosura, que nace en el hombre de conservarse en el estado de la razón contra una pasión tan indómita que pocas veces la escucha ni obedece, y por el contrario, al sujetarse el hombre al deleite animal, se le sigue gran deshonor por la similitud bestial y pueril. Punto 585. Contiene la templanza en sí a las virtudes de abstinencia y sobriedad, contra los vicios de la gula en la comida y de la embriaguez en la bebida, y en la abstinencia se contiene el ayuno, y son las primeras porque el apetito lo primero se le ofrece la comida, objeto del gusto, para conservación de la naturaleza. Tras de estas virtudes se siguen las que moderan el uso de la propagación natural, que son castidad y pudicia, con sus partes virginidad y continencia, contra los vicios de lujuria e incontinencia, y sus especies. A estas virtudes, que son las principales en la templanza, se siguen otras que moderan el apetito en otros deleites menores, y las que moderan el sentido del olfato, oído y vista, reducen a las del tacto. Pero hay otras semejantes a ellas en diferentes materias. Estas son la clemencia y mansedumbre, que gobiernan la ira y el desorden en castigar contra el vicio de la crueldad inhumana o bestial a que pueden declinar.
Otra es la modestia, que contiene en sí 4 virtudes. La primera es la humildad, que contra la soberbia detiene al hombre para que no apetezca desordenadamente la propia excelencia. La segunda es la estudiosidad, para que no apetezca saber más de lo que conviene y como conviene contra el vicio de la curiosidad. La tercera es la moderación o austeridad, para que no apetezca el superfluo fausto y ostentación en el vestido y aparato exterior. La cuarta es la que modera el apetito desmedido en las acciones lusorias, como son juegos, movimientos del cuerpo, burlas, bailes, etc. Y, aunque no tiene particular nombre esta virtud, es muy necesaria y se llama generalmente modestia o templanza. Punto 586. Para manifestar la excelencia que tuvieron estas virtudes en la Reina del Cielo, y lo mismo he dicho de las otras, siempre me parece que vienen cortos los términos y palabras comunes con que hablamos de las virtudes de otras criaturas. Mayor proporción tuvieron las gracias y dones de María Santísima con las de su dilectísimo Hijo, y éstas con las perfecciones divinas, que todas las virtudes y santidad de los santos con la de esta soberana Reina de las virtudes. Y así viene a ser muy desigual cuanto podemos decir de ella con las palabras que significamos las gracias y virtudes de los demás santos, donde, por más consumadas que fuesen, estaban en sujetos imperfectos y sujetos a pecado y desordenados por él. Y si de éstas dijo el eclesiástico que no había digna ponderación para la excelencia del continente, ¿qué diremos de la templanza de la Señora de las Gracias y Virtudes y de la hermosura que tenía su alma santísima con el colmo de todas ellas? Todos los domésticos de esta mujer fuerte estaban guarnecidos con duplicadas vestiduras, porque sus potencias estaban adornadas con 2 hábitos o perfecciones de incomparable hermosura y fortaleza. El uno, el de la justicia original, que subordinaba los apetitos a la razón y gracia. El otro, el de los hábitos infusos, que añadía nueva hermosura y virtud, para obrar con suma perfección. Punto 587. Todos los demás santos que en la hermosura de la templanza se han señalado, llegarían hasta sujetar la concupiscencia indómita, reduciéndola al yugo de la razón, para que nada apeteciese, sin modo que después había de retractar con el dolor de haberlo apetecido. Y el que a esto se adelantase llegaría a negar al apetito todo aquello que se le puede sustraer a la naturaleza humana, sin destruirla. Pero en todos estos actos de templanza sentiría alguna dificultad que retardaría el afecto de la voluntad, o a lo menos le haría tanta resistencia que no pudiese conseguir su deseo con toda plenitud, y se querellase con el apóstol de la infeliz carga de este pensado cuerpo. En María Santísima no había esta disonancia, porque sin remurmurar los apetitos y sin adelantarse a la razón, dejaban obrar a todas las virtudes con tanta armonía y concierto que, fortaleciéndola como ejército de escuadrones bien ordenados, hacían un coro de celestial consonancia. Y como no había desmanes de los apetitos que reprimir, de tal manera ejercitaba las operaciones de la templanza, que no pudo caer en su mente especies ni memoria de movimiento desordenado. Antes bien, imitando las divinas perfecciones, eran sus operaciones como originadas y deducidas de aquel supremo ejemplar, y se convertían a él como a única regla de su perfección y como fin último en que se terminaban. Punto 588. La abstinencia y sobriedad de María Santísima fue admiración de los ángeles, porque, siendo reina de todo lo criado
y padeciendo las naturales pasiones de hambre y sed, no apeteció jamás los manjares que a su poder y grandeza pudieran corresponder, ni usaba de la comida por el gusto más por sola necesidad, y ésta satisfacía con tal templanza que ni excedía ni pudo exceder sobre lo ajustado para el húmido, radical y alimento de la vida, y éste recibía dando primero lugar al padecer el dolor del hambre y sed, y dejando algún lugar a la gracia junto con el efecto natural del escaso alimento que recibía. Nunca padeció alteración de corrupción por la superfluidad de la comida o bebida, ni por esta causa sintió más necesidad, ni la tuvo un día más que otro, ni tampoco sintió estas alteraciones por defecto de alimento, porque si le moderaba algo de lo que el calor natural pedía, suplíalo la divina gracia en que vive la criatura, y no en solo pan. Bien pudo el Altísimo sustentarla sin comida ni bebida, pero no lo hizo, porque no fue conveniente ni para ella dejar de merecer en este uso de la comida y ser ejemplar de templanza, ni para nosotros que nos faltase tanto bien y merecimientos. De la materia de su comida que usaba y de los tiempos en que la recibía, se dice en diferentes lugares de esta historia: por su voluntad nunca comió carne, ni más de sola una vez cada día, salvo cuando vivió con su esposo José o cuando acompañaba a su Hijo Santísimo en sus peregrinaciones, que en esas ocasiones, por la necesidad de ajustarse a los demás, seguía el orden que el Señor le daba, pero siempre era milagrosa en la templanza. Punto 589. De la pureza virginal y pudor de la Virgen de las Vírgenes no pueden hablar dignamente los supremos serafines, pues en esta virtud que en ellos es natural, fueron inferiores a su Reina y Señora, pues con el privilegio de la gracia y poder del Altísimo estuvo María Santísima más libre de la inmunidad del vicio contrario que los mismos ángeles, a quienes por su naturaleza no puede tocarles. No alcanzamos los mortales en esta vida a formar el concepto debido de esta virtud en la Reina del Cielo, porque nos embaraza mucho el pesado barro con que a nuestra alma se le oscurece la candidez y cristalina luz de la castidad. Túvola nuestra gran Reina en tal grado que pudo dignamente preferir a la dignidad de Madre de Dios si no fuera ella quien más la proporcionaba con esta inefable grandeza. Pero midiendo la pureza virginal de María con lo que ella la apreció y con la dignidad a que la levantó, se conocerá en parte cuál fue esta virtud en su virginio cuerpo y alma. Propúsola desde su inmaculada concepción, votóla desde su natividad y observóla de suerte que jamás tuvo acción, ni movimiento ni ademán en que la violase ni tocase en su pudor. Por eso no habló jamás a hombres sin voluntad de Dios, ni a ellos ni a las mujeres mismas miraba al rostro, no por el peligro sino por el mérito, por el ejemplo nuestro y por la superabundancia de la divina prudencia, sabiduría y amor. Punto 590. De su clemencia y mansedumbre dijo Salomón que la ley de la clemencia estaba en su lengua, porque nunca se movió que no fuese para distribuir la gracia que en sus labios estaba derramada. La mansedumbre gobierna la ira y la clemencia modera el castigo. No tuvo ira que moderar nuestra mansísima reina, ni usaba de esta potencia más de, como en el capítulo pasado dije, en los actos de fortaleza contra el pecado y el demonio, etc. Pero contra las criaturas racionales no tuvo ira que se ordenase a castigarlas, ni por suceso alguno se le movió ira, ni perdió la perfectísima mansedumbre con inmutable e inimitable igualdad interior y exterior, sin que jamás se le conociese diferencia en el semblante, en la voz, ni movimientos que testificasen algún interior movimiento de ira.
Esta mansedumbre y clemencia tuvo el Señor por instrumento de la suya, y libró en ella todos los beneficios y efectos de las eternas y antiguas misericordias. Y para este fin era necesario que la clemencia de María, Señora nuestra, fuese proporcionado instrumento de la que el mismo Señor tiene con las criaturas, considerando atenta y profundamente las obras de la divina clemencia con los pecadores, y que de todas fue María Santísima el idóneo instrumento con que se disponían y ejecutaban. Se conocerá en parte la clemencia de esta Señora. Todas sus reprensiones fueron más rogando, amonestando y enseñando que castigando. Y esto pidió ella al Señor, y su providencia lo dispuso así, para que en esta sobreexcelsa reina estuviese la ley de la clemencia, como en original y en depósito de quien su majestad se sirviese, y los mortales deprendiesen esta virtud con las demás. Punto 591. En las otras virtudes que contiene la modestia, especialmente en la humildad y en la austeridad o pobreza de María Santísima, para decir algo dignamente fueran necesarios muchos libros y lenguas de ángeles. De lo que yo puedo alcanzar a decir está llena toda esta historia, porque en todas las acciones de la Reina del Cielo lo resplandeció sobre todas las virtudes su incomparable humildad. Mucho temo agraviar la grandeza de esta singular virtud, queriendo ceñir en breves términos el piélago que pudo recibir y abrazar al incomprensible y sin términos. Todo cuanto han alcanzado a conocer y a obrar los santos y los mismos ángeles con esta virtud de la humildad, no pudo llegar a lo menos de la que tuvo nuestra Reina. ¿A quién de los santos ni de los ángeles pudo llamar madre el mismo Dios? ¿Y quién, fuera de María y del Eterno Padre, pudo llamar hijo al Verbo humanado? Pues si la que llegó en esta dignidad a ser semejante al Padre y tuvo las gracias y dones convenientes para ella, se puso en su estimación en el último lugar de las criaturas y a todas las reputaba por superiores, ¿qué olor, qué fragancia daría al gusto del mismo Dios este humilde nardo comprendiendo en su pecho al supremo Rey de los Reyes? Punto 592. Que las columnas del cielo se encojan y estremezcan en presencia de la inaccesible luz de la majestad infinita. No es maravilla, pues a su vista tuvieron la ruina de sus semejantes, y ellos fueron preservados con beneficios y razones comunes a todos. Que los más fuertes e invencibles santos se humillasen, abrazando el desprecio y abatimiento, conociéndose por indignos de cualquier mínimo beneficio de la gracia, y aun del mismo obsequio y socorro de las cosas naturales. Todo esto era justísimo y consiguiente, porque todos pecamos y necesitamos de la gloria del mismo Dios, y ninguno fue tan santo ni tan grande que no lo pudiese ser mayor, ni tan perfecto que no le faltase alguna virtud, ni tan inculpable que no hallase en los ojos de Dios que reprender en él. Y cuando en todo fuera alguno perfectamente consumado, todos se quedaban en la esfera de la común gracia y beneficios, sin que nadie fuese superior a todos en todo. Punto 593. Pero en esto fue sin ejemplo y sin segunda la humildad de María Purísima, que siendo autora de la gracia, principio de todo el bien de las criaturas, la suprema de ellas, el prodigio de las perfecciones divinas, el centro de su amor, la esfera de su omnipotencia, la que le llamó hijo y se oyó llamar madre del mismo Dios, se humilló al más inferior lugar de todo lo criado, y la que gozando de la mayor excelencia de todas las obras de Dios en pura criatura, no le quedaba otra superior en ellas a que levantarse,
Se humilló juzgándose por no digna de la menor estimación, ni excelencia, ni honra que se le pudiera dar a la mínima de todas las criaturas racionales. No sólo se reputaba indigna de la dignidad de Madre de Dios y de las gracias que en esto se encerraban, pero del aire que respiraba, de la tierra que la sufría, del alimento que recibía y de cualquier obsequio y oficio de las criaturas, de todo se reputaba indigna y lo agradecía como si lo fuera. Y para decir mucho en pocas razones, el no apetecer la criatura racional las excelencias que absolutamente no le toca o que por algún título le desmerece, no es tan generosa humildad, aunque la infinita clemencia del Altísimo la admita y se dé por obligado de quien así se humilla. Pero lo admirable es que se humille más que todas juntas las criaturas, aquella que, debiéndosele toda la majestad y excelencia, no la apeteció ni buscó, pero estando en forma de digna Madre de Dios, se aniquiló en su estimación, mereciendo con esta humildad ser levantada como de justicia al dominio y señorío de todo lo criado. Punto 594. A esta humildad incomparable correspondían en María Santísima las otras virtudes que se encierran en la modestia, porque el apetito de saber más de lo que conviene de ordinario nace de poca humildad o caridad, y siendo vicio sin provecho, viene a ser de mucho daño, como le sucedió a Dina, que con inútil curiosidad, saliendo a ver lo que no le era de provecho, fue vista con tanto daño de su honor. De la misma raíz de soberbia presuntuosa suele originarse la superflua ostentación y Fausto en el vestido exterior y las desordenadas acciones y gestos o movimientos corporales que sirven a la vanidad y sensualidad y testifican la livianidad del corazón, según que dijo el eclesiástico. El vestido del cuerpo, la risa de la boca y los movimientos del hombre nos avisan de su interior. Todas las virtudes contrarias a estos vicios estaban en María Purísima, intactas y sin reconocer contradicción ni movimiento que las pudiese retardar o inficionar. Antes, como hijas y compañeras de su profundísima humildad, caridad y pureza, testificaban en esta soberana, Señora, ciertos asomos más de criatura divina que de humana. Punto 595. Era estudiosísima sin curiosidad, porque, estando llena de sabiduría, sobre los mismos querubines deprendía y se dejaba enseñar de todos como ignorante. Y cuando usaba de la divina ciencia o inquiría la divina voluntad, era tan prudente y con tan altos fines y debidas circunstancias que siempre sus deseos herían el corazón de Dios y le atraían a su ordenada voluntad. En la pobreza y austeridad fue admirable, pues quien era señora de todo lo criado y lo tenía a su disposición, dejó tanto por la imitación de su Hijo Santísimo cuanto el mismo Señor puso en sus manos, porque así como el Padre puso todas las cosas en manos del Verbo humanado, así las puso este Señor todas en manos de su Madre, y ella, para hacer lo mismo, las dejó todas con afecto y efecto por la gloria de su Hijo y Señor. De la modestia de sus acciones y dulzura de sus palabras y todo lo exterior, bastará decir que por la inefable grandeza que con ellas descubría, fuera tenida por más que humana si la fe no enseñara que era pura criatura, como lo confesó el sabio de Atenas, San Dionisio. Doctrina de la Reina del Cielo. Punto 596. Hija mía, de la dignidad de esta virtud de la templanza, has dicho algo por lo que de su excelencia has entendido y de la que yo ejercitaba, aunque de todo dejas mucho que decir para que se acabase de entender la necesidad tan precisa que los mortales tienen de usar en sus acciones de la templanza.
Pena del primer pecado fue perder el hombre el perfecto uso de la razón, y que las pasiones, inobedientes contra ella, se rebelasen contra quien se había rebelado contra su Dios, despreciando su justísimo precepto. Para reparar este daño fue necesaria la virtud de la templanza, que domase las pasiones, que refrenase sus movimientos deleitables, que les diese modo y restituyese al hombre el conocimiento del medio perfecto en la concupiscible y le enseñase e inclinase de nuevo a seguir la razón como capaz de la divinidad, y no a seguir su deleite como uno de los brutos irracionales. No es posible sin esta virtud desnudarse la criatura del hombre antiguo, ni disponerse para los dones de la gracia y sabiduría divina, porque ésta no entra en el alma del cuerpo sujeto a pecados. El que sabe con la templanza moderar sus pasiones, negándoles el inmoderado y bestial deleite que apetecen, éste podrá decir y experimentar que le introducen el rey en las oficinas de su regalado vino y tesoros de la sabiduría y espirituales carismas, porque esta virtud es una oficina general, llena de las virtudes más hermosas y fragantes al gusto del Altísimo. Punto 597. Y si bien quiero que trabajes mucho por alcanzarlas todas, pero singularmente considera la hermosura y buen olor de la castidad, la fuerza de la abstinencia y sobriedad en la comida y bebida, la suavidad y efectos de la modestia en las palabras y obras y la nobleza de la pobreza altísima en el uso de las cosas. Con estas virtudes alcanzarás la luz divina, la paz y tranquilidad de tu alma, la serenidad de tus potencias, el gobierno de tus inclinaciones, y llegarás a ser toda iluminada con los resplandores de la divina gracia y dones, y de la vida sensible y animal serás levantada a la conversación y vida angélica, que es la que de ti quiero, y lo que tú misma deseas con la virtud divina. Advierte, pues, carísima, y desvélate en obrar siempre con la luz de la gracia, y nunca se muevan tus potencias por solo deleite y gusto suyo, pero siempre obra por razón y gloria del Altísimo en todas las cosas necesarias para la vida, en el comer, en el dormir, en el vestir, en hablar, en oír, en desear, en corregir, en mandar, en rogar. Todo lo gobierne en ti la luz y el gusto de tu Señor y Dios, y no el tuyo. Punto 598. Y para que más te aficiones a la hermosura y gracia de esta virtud, atiende a la fealdad de sus vicios contrarios y pondera con la luz que recibes cuán feo, abominable, horrible y monstruoso está el mundo en los ojos de Dios y de los santos por la enormidad de tantas abominaciones como los hombres cometen contra esta amable virtud. Mira cuántos siguen como brutos animales el horror de la sensualidad, otros la gula y embriaguez, otros el uso y vanidad, otros la soberbia y presunción, otros la avaricia y deleite de adquirir hacienda, y todos generalmente el ímpetu de sus pasiones, buscando ahora solo el deleite en que para después atesoran eternos tormentos, y el carecer de la vista beatífica de su Dios y Señor.